Estaba ayer en un centro comercial de la ciudad, en la noche. Y como les decía hace unas semanas, me puse a analizar la vida. Yo digo que eso es como que me gusta la antropología. Otros pueden llamarlo que soy muy chismoso, ¿cierto? Depende cómo se vea. Pero estaba con los niños y bueno, analizando un poco la cantidad de gente de los centros comerciales aquí en Medellín. Los carros, la vestimenta, los bares, restaurantes, los lujos, la estética, la belleza. Ustedes saben que el centro comercial como que da para todo, ¿no? Y especialmente si estamos en algunos sectores de la ciudad. Y esto me dio tiempo para hablar un rato con los niños que ante las grandes pantallas que se proyectaban en el centro comercial de todo tipo, desde moda hasta juguetes, experiencias, viajes. Entonces como, papi, yo quiero ir allá. Uy, papi, yo quiero entrar a esta tienda. Uy, papi, yo quiero. Entonces estaban como si estuvieran en Disney. Ahí como que nunca lo sacáramos. Entonces nos sentamos un rato a hablar y como, ay, yo quiero esto, yo quiero esto. Y entonces fue muy propicio ahí como dentro del discipulado que pases ahí en la cotidianidad de la vida con los hijos. ¿Es cierto? Esto se llama la sociedad del consumo. Les empecé a contar eso. ¿Qué era la sociedad de consumo y por qué es que, claro, como que nuestro corazón empieza a acelerarse con todo eso y uno empieza a sentir que le faltan muchas cosas? Y Annie inmediatamente hizo clic porque estaban justamente en la tarde viendo la película del Progreso del Peregrino, de ese libro de John Bunyan, que por favor, si no lo han leído, tienen que leer ese libro. El Progreso del Peregrino. Papi, esto es como la feria de vanidad, que es uno de los momentos o de los capítulos del libro en donde Bunyan registra una feria, un lugar que aparta del camino que el Señor les ha marcado y los aparta ofreciéndole todo tipo de mercancía, de placeres, de lujos, de deleites, de disfrutes, de honores, títulos, posesiones. Es decir, ahí está. Y ellos llegan allá como mis hijos al centro comercial. Como, ¡oh! Y bueno, no les voy a dañar la historia para que se lean el libro, ¿sí? Y estando ahí, es que yo decía, ¿qué sentido tiene todo esto? Todo esto. ¿Qué cantidad de personas, plata, de desgaste en esto que nos dicen por pantallas gigantes que esto es nuestra vida? Lo difícil de la feria de vanidad, ¿cierto? Y del centro comercial es que todo es muy llamativo, ¿sí o no? Todo es como muy, muy atractivo, todo te hace como que te captura la mente y el corazón. Y cuando tú ves a las personas desfilar en el centro comercial, tú ves que ellos están como felices. Y más si pasan con un montón de bolsas así, ¿cierto? Es como que... y la verdad parece que hay vida en sus rostros. Parece que hay vida. Y todo alrededor me dice que eso es la vida. Y uno contando cuánto es que había para ver si no alcanzaba para comer. Era inevitable sentir que no tenemos vida. Porque es que la vida es eso. Ay, miren cómo están de bonitos y de felices. Uno empieza a sentirse hasta culpable de no tenerla. Se siente mal. Porque yo no puedo tener todo eso. Y como papá no puedo darle a mis hijos todo eso que le están ofreciendo. Y uno llega a preguntarse si realmente está viviendo bien. En el mismo centro comercial tuve un diálogo con un joven a los 20 y tantos. Y hablábamos justamente de Eclesiastés y de la crisis existencial de todo ser humano. Decía, es que la crisis existencial es eso que nos pasa a todos los seres humanos, en los que nos hacemos la pregunta sobre
de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito de la vida, qué sentido tiene todo. Y esa pregunta existencial creo yo que aparece en varios momentos de la vida. Los jóvenes, este joven en particular, la crisis es más de la ansiedad de alcanzar a tener lo que quiere tener antes de los 30. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que nuestros jóvenes experimentan una presión horrible, porque a los 30, y es un discurso que ya lo he escuchado muchas veces, a los 30 la vida tiene que estar completamente resuelta, ya tienen que pensionarse a los 30. Y la presión interna que sienten por eso es impresionante. Sienten que no han alcanzado nada en la vida. Los que estamos más allá de los 30, ¿cierto? 40, 50, 60. Ustedes saben que como los psicólogos lo diagnostican, la crisis de, normalmente era de los 40, de los 50 y así, pero ya hay crisis de los 30 también, y hay crisis de los 20, como que... Pero quienes están en crisis más adelante, es más la reflexión quizás de, no lo alcancé. ¿Cierto? Que no he alcanzado nada de lo que me propuse algún día cuando había fuerza y era joven. Pero ¿qué de aquel que siente que sí lo logra? Al menos que logra suplir todo lo que las pantallas le están diciendo, que es la vida. ¿Qué dice ese? Y la historia y las noticias han atestiguado para nosotros que realmente ahí tampoco hay vida. Porque muchos de esos que inspiraban y que eran influencers para la sociedad terminan tristemente acabando con sus vidas. Así que esto de la feria de la vanidad, lo que nos llama a perseguir, parece que no es la respuesta a las crisis existenciales. Me llamó la atención un comentario del actor Jim Carrey que decía: espero que todos puedan hacerse ricos y famosos y tener todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Eso hablando de lo que uno persigue y uno anhela. Pero ¿qué de lo que uno pierde? Porque la vida es muy compleja. Está llena de luchas, de tropiezos, de frustraciones, de injusticias, de el espectro. Entonces como que, oíste, ¿quién está como coordinando todo este desastre? Porque la vida es desastrosa, es como extraña. Uno trata de encontrarle sentido, pero como veíamos hace unas semanas con el triste asesinato de esta familia pastoral, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido hace eso? No nos cuadra, no encaja en lo que uno trata de resolver todo el tiempo en la vida, que es ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Alguna vez has sentido eso? Como ese sinsabor, como despropósito, como la sensación de no estar perdido en la vida. Porque yo sí lo he experimentado y todavía no llego a los 40. Y varias veces. Porque mis hermanos, si a ustedes esto les suena como familiar, este libro que vamos a estudiar es lo que tú estás buscando. Gracias al Señor, nos dejó en las Escrituras un libro profundamente existencialista, que se mete justamente a tratar de resolver ese problema. ¿Qué sentido tiene la vida? Que es el libro que comenzamos a estudiar hoy de Eclesiastés. Y me anhelo a lo largo de esta serie que comenzamos el día de hoy, es que estamos en un periodo como de cierres y comienzos.
Un periodo en el que todo el mundo ya está haciendo agenda del año. ¿Cierto? Como que, voy por acá, por acá, por acá y vamos a hacer esto y ya sabemos qué proyectos vamos a seguir, dónde vamos a invertir, a dónde vamos a pasear, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y todo eso, todo lo que tú ya plasmaste, sea en un papel o en tu mente y en tu corazón o en tu corchito de los sueños, todo eso está tratando de buscar algo, sentido a la vida. Por eso me pareció muy pertinente comenzar el año haciendo una reflexión profunda de qué se trata la vida. Como decía el salmista en el Salmo 90, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y ese es mi anhelo pastoral por mí y por ustedes. Que este año seamos más sabios para vivir. Y la sabiduría está en el temor del Señor. Quisiera que oráramos para comenzar a zambullirnos en este texto, pidiéndole al Señor que nos ayude a ver la vida como Él la ve, desde la perspectiva de Dios, para que uno sea un poquitico más inteligente para vivir, un poco más sabio al tomar decisiones. ¿Cómo? Ten en cuenta a Dios. Témelo, síguelo, hónralo, déjate dirigir por Él. Y vas a encontrar no solamente sentido y gozo y paz, sino que vas a encontrar, como nos dice Jesús, vida y vida en abundancia. Ay, Señor, qué bueno es tener tu palabra para nosotros. Yo sé que comienza un viaje para todos nosotros como familia y para quienes están visitándonos. Quiero pedirte, Señor, que juntos tu Espíritu nos permita ponernos estos lentes, de los cuales quizás no somos muy conscientes, que ya tenemos unas formas de ver la vida, pero queremos verla desde tu perspectiva. Analizarla, vivirla, para poder entender cómo vivir una vida con propósito, con sentido, con valor, que en últimas, como veremos a lo largo de toda la serie, es imposible vivirla así, sin Dios en el centro. Tú sabes dónde estamos, Señor, de dónde venimos y para dónde queremos ir. Oramos como el salmista. Enséñanos a contar con sabiduría nuestras vidas, nuestros días, a contarlos bien, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría que se encuentra solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Les animo a estudiar Eclesiastés? ¿Sí o no? Este es de los libros que más me encanta. Porque resulta que, bueno, si no estás muy familiarizado, este es uno de los 3 libros de sabiduría de la Biblia. ¿Cuáles son los otros 2? Proverbios y Job. ¿Cierto? Eclesiastés, Proverbios y Job son los 3 libros que se conocen en el canon bíblico como los libros de sabiduría. Este libro es un libro excepcional, tan excepcional que algunos han considerado que es como el hermano problemático de la Biblia. Porque este libro va a sentirse como muy desesperanzador, oscuro, confrontante, polémico, porque hace en su búsqueda del sentido de la vida, hace un análisis que a veces es como, hace como declaraciones un poco incómodas, como por ejemplo, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. El destino de los hijos de los hombres y el destino de los animales es el mismo. Como muere uno, se muere el otro. Y todos tienen el mismo aliento de vida. No hay ventaja del hombre sobre el animal. Uno casi que diría, eso no es bíblico.
A todos le acontece la misma cosa, al justo y al impío, al bueno, al limpio y al inmundo, al que ofrece sacrificio y al que no lo ofrece. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. No hay diferencia. O este que algunos me dicen, ay, vea ese es el versículo que me gusta. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrías de destruirte. O para divertirse se celebra un banquete. Y el vino alegra la vida. Y el dinero es la respuesta a todo. Yo creo que si uno le lee a alguien esto sin un contexto, decía, eso está en la Biblia. Es un libro polémico. Así que en el viaje que vamos a entrar, vamos a tener varios desafíos en la interpretación de este texto. Pero ¿quién escribe este libro? El versículo 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. No nos da ningún nombre, pero casi que en la descripción que a lo largo del texto se hace del que está haciendo la reflexión, uno sabe quién es. Pero también sabe otra cosa, que el libro presenta realmente dos personajes. Uno es el que lo escribe y otro el predicador, que es el que va a hablar. El que escribe el libro aparece en el capítulo 1, versículo 1 y al final en la conclusión. De resto, él está integrando y dando el análisis es de aquel que llaman el Coelet, que es el nombre que titula en hebreo este texto, que es el que convoca a la asamblea. Por eso se ha traducido como el predicador o el maestro, el que enseña, el Coelet. De él es el que va a hablar. Pero ¿quién es este que es hijo de David y rey en Jerusalén? ¿Quién es este que tiene tanto poder para construir de todo? Tantas mujeres, tanta riqueza. ¿Quién es este que tiene tanta sabiduría? Innegablemente, en las Escrituras hay solo un hombre que tiene esas cualidades. ¿Y es quién? Salomón. Por eso, históricamente se le ha atribuido este libro al rey Salomón, al hijo de David, y al único que fue hijo de David y que pudo gobernar antes de que el reino se dividiera. ¿Sí? Entonces, Salomón. Salomón se da a la tarea de investigar qué sentido tiene la vida. De eso se trata este libro. ¿Cuál es el tema? Dice un recurso de Spoken Gospel que me encantó. Eclesiastés nos presenta a un hombre sabio que se dedicó a responder estas preguntas. Este hombre, conocido como el predicador, pasó su vida realizando experimento tras experimento, buscando una hipótesis que ofreciera respuestas. Sin embargo, todos sus experimentos tenían una limitación constante. Solo buscaba respuestas bajo el sol, restringiéndose a lo que podía experimentar en la tierra, sin incluir a Dios en la ecuación. Su mirada estaba confinada únicamente al mundo que lo rodeaba y lo único que encontró fue que las respuestas que buscaban eran vanas, absurdas e imposibles de comprender. El tema del libro es como cuando en la universidad lo ponían a uno a leer investigaciones, que tienen una hipótesis y hacen pruebas y al final dan unas conclusiones. El libro tiene como esa naturaleza. De hecho, arranca con un poema que parece el abstract o el resumen de una tesis y empieza a contarnos cuál fue el derrotero de la investigación y de las experiencias para poder resolver cuál pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Y al final él encuentra que no tiene ningún sentido. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Para qué se escribe un texto así? El propósito del predicador es desarmar todas las maneras en que tú y yo, los seres humanos, tratamos de buscar significado, propósito en esta vida aparte de Dios. Él quiere desmantelar esa idea de que las cosas de esta creación pueden darle sentido a la vida. Por eso todo su análisis es de aquí para abajo, debajo del sol. Eso es lo que él quiere analizar.
Por eso algunos han entendido este libro como el libro que nos ayuda a entender cómo se ve la vida si Dios no estuviera. ¿Cierto? Como Nietzsche, el de la muerte de Dios. No está. Ahora, ¿cómo se ve la vida? ¿Y cómo se entiende? ¿Y cómo le encontramos lógica sin Él? Hoy vamos a arrancar con este poema inicial, los primeros 11 versículos que quisiera me acompañaran a leer. Palabras del predicador. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo que se puede decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Guíanos, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oscuro, ¿no? ¿Qué poema más oscuro? ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo quiero que estudiemos este poema como en los tres elementos que tiene. Tiene un lema o una conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tiene una pregunta y tiene un análisis, ¿cierto? Como que él muestra qué es lo que él está viendo para decir que todo es vanidad. ¿Listo? Entonces vamos a irnos así, entendiendo primero cuál es el lema. Ese lema, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es con el que encabeza y con el que cierra el libro. Esa es una de las grandes conclusiones del análisis del predicador, que todo es vanidad. Hebel, Hebel, todo es Hebel. Se repite 38 veces ese término a lo largo de todo el libro. ¿Qué es Hebel? Porque nuestra Biblia lo traducen como vanidad, pero el término realmente se asocia a más como a la niebla o al vapor. Todo es como una niebla, como que tú la logras ver, pero cuando tratas de cogerla, no hay nada. No hay nada. Eso es la vida, vanidad de vanidades. Todo es efímero, todo es intangible, todo es pasajero, todo es insustancial. Así se siente la vida. La pregunta con la que el predicador va a abordar gran parte del libro aparece en el versículo 3. ¿Qué provecho entonces recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La pregunta del provecho tiene que ver con qué es lo que gana, cuál es el beneficio, cuál es la ventaja, o en paisa, el sebellé del asunto, ¿cierto? ¿Quiénes están ahí? Sebellé, sebellé. ¿Cómo voy yo? ¿Cierto? Es como que, ¿cuál es la ganancia que yo tengo? ¿Qué es lo que gano con todo el trabajo en la vida bajo el sol? Esta pregunta es una pregunta existencial. ¿Qué sentido? ¿Qué propósito? ¿Qué es lo que yo me llevo? ¿Qué es lo que gano de todo eso con lo que yo trabajo? Ahí es donde normalmente aparece esa pregunta a los 40, a los 50, a los 60. Como que vení, y todo esto que he estado corriendo para aquí, para allá, tanto estrés, tanta ansiedad, tantos temores, tantos tropiezos, ¿para qué? ¿Han tenido eso?
Para mí lo complejo es que esa pregunta debería venir más frecuentemente de lo que viene. Porque cuando uno no se la hace, uno anda como un hámster, dando vueltas y vueltas, persiguiendo el viento. Pero cuando viene esa crisis, yo sé que se siente muy maluca, es una oportunidad tan preciosa de en verdad enfocarse en lo que importa. Así que no despreciemos las crisis. Esas que nos dicen, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Y qué he ganado con ella? Ahora, el predicador nos enmarca dónde está buscando la respuesta y es cuál es el propósito, qué es lo que yo gano en esta vida bajo el sol, en esta experiencia terrena, donde corremos, trabajamos, edificamos, nos movemos, buscamos experiencia, nos enamoramos, nos casamos, nos divorciamos. Es decir, en esta experiencia bajo el sol, ¿qué es lo que yo gané? Pero esa expresión, lo que quiere dar a entender a lo largo del libro es, ¿qué es lo que yo gano cuando vivo en esta vida sacando a Dios de la ecuación? ¿Qué es lo que yo gano? Así, vamos a ver la próxima semana que el predicador va a empezar a contarnos su experimento en la sabiduría y el conocimiento, en el placer y en la diversión, en el trabajo y en los logros, en la riqueza, en los bienes, en la muerte, en las relaciones, en la justicia, en la injusticia, en la locura, tratando de entender a ver qué es lo que le da sentido en esta vida sin Dios, qué le hace sentido. Y en conclusión, el tema que él encuentra es que nada tiene sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo va a decir en el versículo 14, es como perseguir el viento, así es esta vida. Pero en el poema, el predicador registra también por qué él llegó a esa conclusión, porque él siente la vida tan oscura, porque seamos honestos, cuando uno ve esto aquí, en este tiempo de tanta mentalidad positiva, uno dice, pues muy feo, yo no veo la vida así. A mí la vida me parece muy bonita, ¿cierto? Y aquí tenemos que entrarnos entonces para, vení, contame por qué estás viendo eso tan oscuro. Venga, que usted lo que necesita es desahogarse, hermano, ¿cierto? Si alguien nos habla así, lo invitaría, tomamos un cafecito, hermano, que la cosa no están tan mal. Y los versículos que siguen nos van a dejar entrar a la mente del predicador para tratar de entender qué es lo que él ve, qué es lo que él analizó, para poder entender de dónde viene esa visión tan oscura de la vida. Y arranca un análisis. Ese análisis que él hace después de la pregunta, del versículo 4 en adelante, básicamente da dos postulados. Nada tiene sentido y no hay ningún provecho. Uno, porque nuestra vida es efímera. Efímera. Y dos, porque la vida es muy agotadora. Esos son sus dos postulados. Primero, la vida es efímera. La vida efímera la narra el autor en versículo 4. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Y aquí el autor empieza a poner en comparación esa realidad de que pasan y pasan y pasan generaciones de personas, de vidas, de familias, de enredos, de circunstancias, de problemas, de caos. Y vuelve y pasa, y viene otra, pero ¿qué permanece firme siempre? La tierra. Ese sol es el mismo que vieron hace 100, 200, 3000, 2000 años. El mismo sol. El viento sigue dando vueltas por todas partes igual que siempre. Y el agua sigue su cauce por todos lados. Pero el hombre pasa y pasa y pasa, como lo dice el salmista en el Salmo 39. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo.
Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. El salmista ve que la vida es demasiado rápida, demasiado efímera. ¿Ustedes saben cuándo uno se da cuenta de eso? Bueno, cuando empieza a canar el pelo, cuando se empieza a caer, cuando empiezan a aparecer las arruguitas, pero a mí particularmente me ayuda mucho a entender eso. Hace unos días tuvimos tristemente que ir al cementerio y estábamos caminando entre las tumbas y decía, hay gente que lleva un siglo ahí, es decir, tumbas que ya ni siquiera se ven. Y son montones, ¿sí me entiendes? Y sin contar los osarios, como generaciones van y vienen, y decía, y ve, y ya. Y ahí acabó todo. Todo eso. Yo creo que uno debería tener una visita al cementerio de vez en cuando para ganar perspectiva. Somos efímeros. Ahora, la realidad de la muerte es una realidad que embarca de manera amplia el texto de Eclesiastés, pero no nos vamos a adelantar hasta ahí. Pero ¿en qué nos ayuda a nosotros saber lo efímero de nuestra existencia? ¿En qué creen que nos ayuda? Saber que nuestra vida es solo un soplo. Yo creo que culturalmente nosotros hemos hecho ese análisis y somos más conscientes de que la vida es una y que se va muy rápido. La cosa es que culturalmente nuestros artistas han plasmado que si la vida es entonces así, entonces hay que vivirla y gozarla. Y hay canciones por montones de eso. Vívala, vívala, que eso se pasa rápido. Pero como que no logra resolver el propósito de la vida. No resuelve el problema existencial. La otra cosa que el autor, el predicador ve, es que nuestra vida es agotadora. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas y el hombre no puede expresarlas. Ese término de fatigosa es que causa cansancio, agotamiento, que es aburrido, como que qué pereza la vida cuando él la analiza. Porque constantemente es un giro de frustraciones y de luchas y de agotamiento, de una monotonía y un esfuerzo sin fin. Y al final, el hombre ni siquiera logra describir y comprender qué fue lo que pasó. Es como que, ¿qué sentido tiene eso? Hay como una incapacidad en el ser humano para comprender en sí la vida. Recuerden que este poema solamente está introduciendo lo que él va a desarrollar a lo largo del libro. Pero él empieza a darse cuenta que la vida es como tediosa. Y va en el poema a analizar tres cositas. Es muy tediosa porque nosotros vivimos insatisfechos todo el tiempo. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Esto es algo que yo llamo la tiranía de la insatisfacción o la tiranía del descontento. Algún día tengo que escribir algo de eso. Eso que hace que en nuestra vida como que nada es suficiente. Nada es suficiente. Y uno vive amargado o ansioso y estresado por un montón de cosas que al día de hoy ya nos aburren. ¿Cierto? Desde la tecnología hasta las experiencias y los viajes, las posesiones, los títulos. Y uno llega y es como que, ¿qué sigue? No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Es suficiente. Hay algo que sacie realmente al ojo humano. Hasta aquí el autor dice, eso no lo sacia nadie. Estaba leyendo una frase de Blaise Pascal, el matemático.
Él escribe que un abismo infinito tiene el hombre, que solo puede llenarse con un objeto infinito y eterno. De ahí es donde viene la famosa frase de: el hombre tiene un vacío en su corazón del tamaño de... Y C.S. Lewis, este escritor de las Crónicas de Narnia, una frase famosa de mero cristianismo: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. ¿Sí? Y un filósofo, Sartre: el hombre está condenado a ser libre y en su libertad a no encontrar plenitud. No solamente Eclesiastés ve la vida así. Y la lista es enorme de la cantidad de personas que en esa crisis existencial, tratando de encontrarle sentido a la vida, de saciar los ojos, de encontrarle propósito, se sienten totalmente perdidos. Algunos tristemente toman una decisión de acabar con sus vidas y otros siguen en la búsqueda, como por ejemplo Elon Musk. En medio de todo el desarrollo que ha venido teniendo de tecnología, mucho de eso es con un anhelo que en el futuro él va a encontrar sentido. De hecho, en algunas de las entrevistas plasma esa idea de que está preguntándose qué sentido tiene la vida. Entonces está tratando de hacerle sentido a través de su tecnología. Es decir, él está en el camino del predicador, apenas por ahí a la mitad. Mis queridos, ¿ustedes se han dado cuenta de cómo nosotros sufrimos la tiranía del descontento? ¿Se han dado cuenta de esa realidad de que tu ojo nunca se sacia? Que en verdad hay algo como que siempre se siente como vacío y te impulsa a perseguir algo más, algo más. Si tan solo yo tengo esto, si tan solo alcanzo esto, si tan solo me reconocen en esto, si tan solo alcanzo a poseer algo o a alguien. Pero como concluirá el predicador, eso es como tratar de coger ¿qué? El viento. La siguiente razón que el predicador dice de por qué la vida es tan tediosa y fastidiosa es que todo es monótono y repetitivo. Y eso apela mucho a nuestro deseo de la novedad, de la innovación y particularmente de ese deseo de marcar la diferencia. Pero es que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Las mismas problemáticas que nosotros tenemos con los niños hoy, las tenían por allá en el tiempo de los filósofos en Grecia. Las mismas problemáticas de guerra, las tenían por allá. Las mismas problemáticas sociales, políticas, las tenían hace siglos. Es exactamente la misma historia. Yo sé que tú y yo la sentimos como que, uy, no, esto sí está muy fregado. Uy, esto está... Pero es exactamente lo mismo. Se ha repetido siglo tras siglo tras siglo. Lee la historia y te vas a dar cuenta. No hay nada nuevo. No ha existido algo novedoso. Ahora, el autor no está diciendo que en la vida no hay innovación, ¿cierto? Porque uno le podría decir, no, pues usted no conocía a Steve Jobs, ¿cierto? A Elon Musk, o a Bill Gates, o a alguno de esos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, es que en últimas la vida es una constante insatisfacción que trata de alcanzar o de marcar una diferencia que al final sigue siendo la misma repetidera, una monotonía. Alguien tiene una causa y dice, sí va a cambiar las cosas y la historia vuelve y se repite. La última de las conclusiones que dice, con la que termina el poema, por lo cual el predicador ve la vida como tan fastidiosa y tan tediosa, no solamente es que vivimos insatisfechos, todo es monótono, sino que al final también todo es olvidado. Todo se olvida. Tanta carrera y no hay memoria de las cosas primeras. Y de las que usted haga, se van a olvidar. Ay, no, sí. Pero yo sí me acuerdo de mi abuelo. ¿Y tú te acuerdas de tu bisabuelo? ¿O de tu tatarabuelo? ¿Sabes algo siquiera de ellos?
Ni siquiera a veces sabemos el nombre. Ah, sí, claro, hay científicos que han dejado su nombre en la historia. Tenemos a Salomón que nos dejó un nombre en la historia. Pero la existencia humana no solamente es efímera, sino que no tiene mucha trascendencia. Ahora, si uno ve la vida así, entonces, con razón, Salomón dice, oh, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero les dije que el texto es un análisis de la vida debajo del sol, es decir, sacando a Dios de la ecuación. Pero ¿qué pasaría si ponemos ese lente para observar las mismas cosas que él denuncia como, eso no tiene sentido, no tiene valor la vida? ¿Qué tal si le ponemos ese lente de mirar las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿Qué pasaría si entramos a Dios dentro de esta ecuación existencial de una vida sin sentido? Entonces nos devolvemos. ¿Qué pasa con lo efímero de la vida? ¿Será que cambia? Profundamente. Profundamente. Porque gracias al Señor tenemos en las Escrituras esa referencia de que sí, nuestra vida solo es un peregrinaje. No termina en la nada, termina en algo glorioso para todos aquellos que han atendido la voz de Dios en temor y en reverencia, se han arrepentido de sus pecados y han abrazado por la fe el recurso que le ha dado en Cristo Jesús para tu perdón y también para tu adopción. La Biblia nos muestra que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Pablo en Filipenses 3:20, donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador. Que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Que el Señor recompensa todas las cosas que nosotros hagamos en esta vida. Entonces sí, la vida es un ratico, es un peregrinaje, pero cuenta mucho cómo vivas. Cuenta mucho cómo vivas. Cuando tú vives la vida con Dios en la ecuación, con Dios en el centro, entonces lo que es efímero, uno dice, hay que hacer que cuente, porque esto solamente es un peregrinaje. Entonces ya no se vuelve un motivo de frustración, sino que se convierte en una oportunidad para vivirla bien, con propósito. Porque cada cosa que hagamos cuenta para la eternidad. De hecho, nos invita el Señor constantemente ¿a qué? A acumular tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque aquí los ladrones lo hurtan, el hollín lo acaba. Entonces digo, lo que yo hago aquí cuenta para algo que no se va a acabar nunca. Sí. La perspectiva de Dios es muy diferente. La vida no es un ratico, es un peregrinaje. Y es una oportunidad en la que tú tienes de vivir cada día con un propósito más grande para el Señor, para servir, para compartir, para glorificar a Dios, para marcar diferencias. ¿Por qué? Porque sabes hacia dónde te diriges. La pregunta es si nosotros vivimos en lo cotidiano con esa conciencia de invertir en lo eterno. Esa sería una buena pregunta que nos deja Eclesiastés. Tus decisiones reflejan esa identidad como ciudadano del cielo, ese anhelo por lo que viene, como los de Hebreos 11, que esperaban una ciudad que viene de Dios. Y eso es muy fácil de hacerlo, mis hermanos. Cuando te levantas cada día en la mañana y oras al Señor pidiendo ser usado por Él, buscar su dirección, su claridad, alinearte con su agenda, de poder mostrarlo, transformar los entornos donde estás, sirviendo, amando, dando, cuidando, perdonando. Es decir, sí hace una diferencia tu vida cuando la vives para el Señor. Pero ¿qué de las búsquedas incomprensibles? ¿Qué pasa si le ponemos ahora eso? Que Salomón decía, eso es muy fastidioso la vida, qué cansancio. Porque uno siempre busca la felicidad y parece que la felicidad le huye.
Cuando nos ponemos estas gafas para ver la vida desde la perspectiva de Dios, uno recuerda de inmediato: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Se acuerdan con quién le tuvo ese diálogo Jesús? Con la mujer samaritana. ¿Y qué le dice la mujer? Señor, dame de eso para que yo no tenga sed jamás. Como que por fin. Claro, cuando uno ve la vida desde la perspectiva de Dios, atendiendo al llamado que Jesús hace de vengan a mí y beban de mí. Y la vida no se va a sentir seca, como una esponja que absorbe y absorbe y absorbe, o como la tierra que le echas agua y nunca se sacia, sino que la vida se convierte dentro de ti en un manantial que salta para vida eterna, salta y salta, y de alguna manera ya tú dejas de buscar vida fuera de ti, porque ya la tienes dentro de ti. Jesús es esa fuente de vida eterna, esa satisfacción que estamos buscando constantemente en cosas, en personas, en experiencias. Él nos la quiere dar en Él, no en lo que Él da, porque a veces pensamos que la satisfacción de la vida es que venimos a Dios y le pedimos a Dios que nos conceda el carrito, o la casa, o el puesto, y entonces ya sí vamos a estar felices. Eso es profundamente circunstancial. Jesús no está diciendo que vengas y que Él te va a dar vida porque te va a dar los deseos de tu corazón. Es porque los vas a saciar en Él. Y mis queridos, yo sé que esto es como un misterio, y a medida que han pasado los años caminando con Jesús, me he dado cuenta que en realidad es un misterio. Pero a medida que nos damos a buscarlo y a atender su llamado, a escucharlo a Él, a conocerlo a Él, es algo muy extraño, pero tu vida se siente como tan plena, como tan llena, sin depender de las circunstancias. Porque lo tienes a Él y Él es suficiente. La pregunta es: ¿dónde estás buscando llenar tu vida? Ese ojo que no se sacia y esos oídos que no se sacian. Esos que, como yo, entran en crisis cuando van al centro comercial. ¿En qué estás tratando de buscar vida? Porque te digo, allá no está. Y el libro te está diciendo y nos va a guiar a entender eso. Allá no está. Está en el que es la vida. ¿Qué del impacto y de ese anhelo de marcar la diferencia? Todos queremos dejar como una huella y hacer que nuestra vida como que cuente. Pero Eclesiastés dice: todo es repetitivo. Entonces, cuando nos ponemos los lentes de Dios para ver las mismas problemáticas y las mismas realidades, si las cosas son monótonas, repetitivas, en últimas, ¿cómo encontramos propósito? Y el Evangelio nuevamente nos salta a darnos luz sobre algo tan oscuro y nos recuerda que es que tú y yo fuimos creados como un poema de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, los talentos y la creatividad que tenemos no se convierten en lugar de encontrar el reconocimiento personal, de ganar las posiciones para poder saciar el corazón, sino que todos esos talentos y capacidades que Dios te dio y me dio, las utilizamos de una manera que glorifica al Señor, sirviendo a otros. No importa que sea monótono. Fuimos creados para eso, para buenas obras, porque como decíamos arriba, nuestra vida cuenta. Y ahí nos deja la pregunta de cómo es que en la cotidianidad, poniéndonos las gafas para ver la vida desde la perspectiva de Dios, uno puede empezar a replantear la manera en que está trabajando, en que está estudiando, en que está viviendo en la cotidianidad de la vida.
¿Cómo es que yo utilizo mi creatividad para sí marcar diferencias, pero no para hacerme un nombre, sino para glorificar su nombre? Es muy diferente. Y todos queremos trascender y dejar huella, dejar una huella en la historia y en la vida de otros. Pero Eclesiastés nos dice que todo se olvida. ¿Para qué? Si todo se olvida, se olvida. Cuando veía esto recordaba a Pablo diciendo: ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y corona de gloria? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera Tesalonicenses 2:19. Pablo repite esto en otras ocasiones diciendo: ustedes son mi corona y mi gloria. Porque entonces aquí, cuando nos ponemos estas gafas para ver la vida desde la perspectiva de Dios, de eso que queremos dejar de trascendencia en la vida de otros, nos enseña que realmente uno sí puede trascender en la vida de otros, no para esta vida solamente, sino para la eternidad. Que cuando yo me invierto en compartir mi fe con otros, en enseñarle a otros a ver la vida desde la perspectiva de Dios, para la gloria de Dios, eso sí hace una diferencia que durará para siempre. Cuando yo me dedico tiempo a fortalecer la fe de un hermano a través del discipulado, de la consejería, del acompañamiento, tú estás dejando una huella que no se corre con el viento, porque la vas a celebrar en la eternidad. Como Pablo decía: ustedes son mi corona. Y esto nos invita a pensar en quiénes son esas personas en las que en verdad uno podría marcar una diferencia, dejar una huella. Y que tú lo veas no como una pérdida de tiempo, ni como un programa de la iglesia, ni como una agenda extra. Es como que, claro, esto que es parte de la existencia humana, que quiere dejar una huella, la puedo dejar cuando acompaño a otro. A poner sus ojos donde los debe poner y a buscar la vida donde debe estar. En conclusión, mis hermanos, la vida sin Dios se va a convertir siempre en un constante correr tras el viento, frustrante, agotador y doloroso. Pero gracias al Señor Jesucristo, que dijo que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él no se está refiriendo a la vida eterna, Él se está refiriendo a esta vida. Que cuando tú sigues a Jesús, tienes vida, de verdad, de verdad. Y si tú estás cansado, trabajado y cargado, yo quisiera invitarte a que tomes este tiempo para orar. Sea que estás viniendo por primera vez, o sea que llevas años caminando con el Señor, pero te estás dando cuenta que has estado corriendo tras el viento y tratando de usar a Dios para coger el viento. Yo quisiera invitarnos a que renovemos juntos nuestro compromiso y nuestro llamado a seguir a aquel que prometió darnos vida y vida de verdad. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Y te voy a dejar un minuto con esa pregunta. ¿En dónde has estado buscando la vida? ¿En dónde has estado buscando sentido, propósito? Y si estás cansado de estar corriendo tras el viento, estás frustrado y agotado, quiero extenderte esta invitación que sale de las palabras de Jesús. Ven a Él, ven a Él.
Él quiere darte vida y vida en abundancia. Toma hoy la decisión de dejar de correr tras el viento y comienza a correr tras Jesús. Si no tienes una relación con Él, comienza tomando una decisión ahora. Ven a Jesús. Ven a Él. Él es la vida, el que vino para dártela abundantemente. Y te invita a arrepentirte de las otras formas en las que has estado buscándola. Y abrazar por la fe su oferta de perdón y de gracia para todos los que alguna vez cansados y trabajados, perdidos y extraviados, fuimos atraídos hacia Él. Señor Jesús, gracias por darle sentido a la vida. Gracias porque hay una vida más allá del sol. Porque no estamos enclaustrados en esta frustración, desánimo, agotamiento, fastidio, que a veces en esas crisis existenciales solemos sentir. Especialmente te damos gracias por ser nuestra vida. Yo sé que la vida es compleja y dolorosa y extraña, agotadora. Pero queremos levantar nuestra mirada para mirarte a ti. Y recordarle a nuestra alma eso que quizás hemos olvidado. Que nuestra vida cuenta. Sí cuenta. Que hay propósitos hermosos y eternos que tú estás tejiendo con cada situación, con cada don, con cada bendición, con cada prueba, con cada relación, que tú estás construyendo una historia más grande con nosotros. Señor, gracias por la forma en que nos invitas a gastárnosla en ti. Yo te pido, Señor, que a través de esta serie nos hagas un pueblo más sabio, porque aprendemos a vivir en el temor del Señor, para la gloria del Señor, porque estamos completamente satisfechos en nuestro Señor. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.